Bueno, este foro lo hemos titulado ¿Cómo poner al periodismo ambiental en las breaking news? Y ahora más que nunca notamos que el cambio climático nos obliga, sí, de alguna manera, a abordar más el periodismo ambiental. Tenemos a Marco con larga trayectoria en el periodismo, a dos de nuestros becarios del programa de periodismo ambiental, cobertura de delitos ambientales que lideramos desde la Universidad San Francisco de Quito, nuestra carrera de periodismo. Entregamos 20 becas gracias al apoyo de WCS y de USAID. Y se publicaron esos reportajes en diferentes medios de comunicación a nivel nacional e hiperlocal también, en diferentes provincias. Hemos podido invitar a los becarios que viven en Quito, pero también tenemos becarios que están en las provincias amazónicas y en otros lados del país. Ahora me gustaría empezar por lanzar esta pregunta, ¿no?, del título del foro con Sigrid. Sigrid no es periodista, siempre lo dice, pero apoya a los periodistas. ¿Y por qué y cómo podemos poner al periodismo ambiental en las breaking news? Les paso el micrófono. Hola, muchas gracias por invitarme a este foro. Sí, no soy periodista, pero trabajo con periodistas. Voy a hacer una pequeña cuña de Internews. Internews es una organización no gubernamental en más de 167 países del mundo. Trabajamos justamente con todo lo que... Nuestro eslogan es Information Saves Lives. La información salva las vidas. Y entonces trabajamos desde un enfoque de apoyar a estos ecosistemas informativos a nivel local, y dentro de esos ecosistemas informativos los periodistas, los medios de comunicación local, los comunicadores, los influencers cada vez más son muy importantes. Entonces cuando me hacen la pregunta, ¿no?, tengo unas anotaciones aquí. Primero quería comenzar contándoles que en junio de este año nosotros como Internews tenemos una red muy grande que tal vez ustedes hayan escuchado, que se llama la Earth Journalist Network, ¿no? Y este es un programa parte de Internews, y lanzamos en junio del 2024 un reporte pionero a nivel global para preguntarles a los periodistas cómo cubren el planeta. Se llama Covering the Planet. Entonces se lanzó una investigación, digamos la primera investigación global que relata el trabajo del periodismo ambiental y de cambio climático a nivel global. Ustedes, bueno, entran a la EJN y pueden encontrarlo en Google. Y la primera cosa que quería mencionar es que los periodistas que encuestamos a través de este estudio, el 39% menciona que sufren amenazas y por reportar el tema, y esto es algo súper preocupante, ¿no es cierto? Y que muchas veces esas amenazas significan que se censuren. Y por otro lado, también algo muy importante de entender cuando hablamos de cambio climático en especial, es que más de 2/3 de los encuestados, hubo una muestra de más de 700 periodistas, más de 2/3 dijeron que todavía tenían que poner una visión equilibrada sobre el tema. O sea, ¿qué quiero decir? Que tenían que entrevistar. Ustedes estudian estándares periodísticos, pero tenían que entrevistar a alguien que sí sabe de cambio climático y alguien que niega que existe el cambio climático. Esto es sumamente preocupante, ¿no es cierto? Con esa cuña publicitaria traigo a colación un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo poner el tema ambiental en el breaking news? Bueno, primero tenemos que pensar que casi todas las noticias hoy en día están vinculadas al cambio climático y a el deterioro ambiental. Entonces ya son breaking news, ¿no? Lo que pasa es que no necesariamente se evidencia esa conexión, ¿no? Nosotros ahora tenemos mucha información sobre la crisis energética,
pero no hay un titular, no, digamos, no hay tantos titulares que hagan la conexión de por qué llegamos acá, por qué tenemos una sequía, por qué hay un fenómeno de la niña, por qué. Y ahí tendríamos una discusión ambiental. Gracias, Sigrid, por esta introducción, y aprovecho también para mencionar que varios de nuestros estudiantes, aun cuando han sido estudiantes y luego cuando se han graduado, han aplicado a estas becas de periodismo ambiental de la Air Journalist Network que menciona Sigrid, y obviamente las han ganado. Así que sepan que hay financiamiento para hacer periodismo de ambiental, periodismo de investigación de calidad, y que tienen el acompañamiento de sus profesores aquí en USFQ para hacerlo. Vamos con Marco. Marco, tú que diriges ahora un medio dedicado a la sostenibilidad, ¿cuáles crees que son los desafíos del periodismo ambiental? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece que los desafíos son muchos y coincido en que el asunto no es tanto cómo poner al periodismo ambiental en las breaking news, porque de hecho ya está ahí por el interés de las audiencias, sino cómo hacerlo. ¿Cómo hacer periodismo ambiental? En cuanto a calidad, a profundidad, a seguridad y en la contraparte a la formación de quienes lo hacen. Un pequeño incendio en los Silinizas, por ejemplo, fue noticia ayer en Primicias, lo cual está muy bien. Por esas mismas horas, el sitio de Noticias de Vistazo mencionaba el primer registro documentado de un tiburón blanco cerca de Galápagos, lo cual está muy bien. Vamos solo un poquito más atrás en los ejemplos con lo que vivimos todos estos días. Más lejos, La Habana, los resultados de la COP16 fueron noticias. En la COP16 hay que tomar en cuenta que el patrocinador de ese tema, de la COP16 en Cali, fue el diario más importante de Colombia, el diario El Tiempo, que ahora dedica páginas y páginas a temas ambientales y de sostenibilidad. Más cerca, la falta de lluvias y sus consecuencias sociales y económicas, el incendio de los bosques de Quito hace unas semanas y su reparación pendiente, las acciones judiciales para salvar al Machángara, la destrucción causada no solo en la Amazonía por la minería ilegal, entre otras. El tema es cómo. Para ir hacia lo que planteaba al inicio, es decir, cómo tratar esos temas ambientales de modo adecuado, me parece conveniente hacer un rápido y, por supuesto, incompleto listado de las fuentes más usuales de noticias sobre ambiente a escala mundial y nacional. Por ejemplo, desde hace años los medios públicos europeos que cuentan con presupuesto para hacerlo con profundidad y calidad. También están agencias de noticias como EFE, que vieron hace varios años la importancia del tema. También están los portales de periodismo ambiental, que al igual que sobre otros temas, se han ido generando con mayor o menor especialización y profundidad. También están las agencias de comunicación que quieren imponer los boletines empresariales de responsabilidad ambiental a los medios, los cuales a su vez tienen pocos periodistas y los destinan a temas commodity para competir por los clics de las audiencias, en la mayoría de los casos sin lograr ingresos. Quisiera mencionar un par de iniciativas que me parecen interesantes a nivel de medios referenciales. Por ejemplo, The Guardian ha creado espacios auspiciados para tratar temas de sostenibilidad y medio ambiente como una fuente de recursos, y esto desde hace años. Otros medios referenciales como el Washington Post sigue la línea del New York Times y se lanza a comprar y o a hacer alianzas con los portales de nicho de gran valor y con audiencias probadas. Ya no llama ahora la atención lo que hizo el Wall Street Journal al inicio del siglo, buscar en las universidades a los mejores estudiantes sobre ambiente, salud o cualquier otra especialización, digamos economía,
lo que fuera, enseñarles las bases del periodismo y pagarles por los clics que logren sus notas. Visto desde el lado formativo y académico, al final del día, lo importante es que el periodismo ambiental trascendente necesita inmersión en el tema, desarrollo de historias, uso de datos de modo inteligente, es decir, para atraer y no para ahuyentar a las audiencias, tener fuentes de primera mano, preocuparse bien de la seguridad de los periodistas y sobre todo tener un buen conocimiento de las herramientas multimedia y sin dejarse entusiasmar tanto por el paraíso que nos ofrece supuestamente la inteligencia artificial, cuya frontera de autogeneración no pasará de 10 años, según dicen los expertos, porque la información no se genera solita. Se entienden entonces los esfuerzos desde los medios y la academia para llenar ese vacío de cómo hacer buen periodismo ambiental. En la siguiente intervención me permitiré contar brevemente lo que se logró con Visión Amazónica como un ejemplo de lo que se podría hacer en algunos casos. Gracias. Gracias, Marco. Aquí vamos circulando el micrófono, ¿no? Optimizando el espacio. Bueno, aquí tenemos del lado, a mi derecha, a 2 becarios de nuestro programa de coberturas de delitos ambientales que publicaron sus reportajes enfocados en las provincias amazónicas. Y quiero que nos cuenten, empecemos con Diana, por favor, cuál fue el mayor desafío de la preparación de tu reportaje, después de seguir el curso, de qué se trató tu tema y cómo lograste ubicarlo en un medio de comunicación. Bueno, buenas tardes con todos. Yo considero que el principal desafío para publicar, primero, es las fuentes a las cuales yo voy a acceder la información y las que me van a dar de primera mano la información de mi tema. En este caso, mi tema fue la explotación animal y las malas prácticas turísticas. Si bien existen investigaciones, pero no le dan el giro que nosotros les pudimos dar, es decir, contar de primera mano qué está pasando con ese tema. Y segundo, si bien es cierto, tenemos que hacer un trabajo de compañerismo, es decir, consultar con compañeros, en este caso en el curso, de quién me puede ayudar con un abogado, con una persona que sepa del tema del cual yo voy a hablar, porque hay que tener una diversidad de fuentes de información para yo poder armar el cuerpo de mi trabajo. En este caso yo realicé un podcast, entonces es necesario para poderlo colocar en los medios de comunicación, qué giro yo le voy a dar a esta información, qué giro yo le voy a dar a mi tema y qué es de nuevo lo que yo voy a contar. Como menciono, hay muchísimos temas de los que nosotros podemos hablar, pero ¿qué tema yo voy a tratar en específico? ¿Cuál es el giro que yo le voy a dar y cómo lo voy a contar? Y ahora todos sabemos que en las redes sociales se encuentra muchísima información, pero yo tengo que preparar mi trabajo para diferentes formatos, ya sea un video, infografías, en este caso un podcast, pero que esté presente en cada una de estas redes sociales para que el público pueda acceder a ellos. Y sobre todo tiene que ser un lenguaje que todos podamos comprender, porque si bien es cierto, existe interés, pero no todos dominan el tema del cual uno está hablando. Entonces siempre tiene que haber esa disponibilidad para nosotros, como en este caso investigadores, presentarles algo nuevo y que sea entendible. Eso más que todo. Muchas gracias, Diana. ¿Puedes, por favor, darle micrófono a Freddy? Quiero contarles también que nosotros, los profesores de USFQ, Eric Samson y yo, les dimos un acompañamiento editorial a los becarios durante 3 meses, precisamente por las limitaciones que Diana acaba de comentar. Y ahora quiero que nos cuentes, Freddy, tú, ¿cuáles fueron los mayores desafíos? Siempre recuerdo, porque yo fui la tutora de Freddy, que él me decía, es que tengo tanta información que no sé por dónde empezar. Adelante, Freddy. Sí, bueno, un gusto estar aquí. Muchas gracias a la Universidad San Francisco. Para mí es un honor y sobre todo agradecerles por la función que hace con la sociedad también la universidad al tocar estos temas ambientales. Ya vemos el intenso calor y las crisis que hay por el medio ambiente en la sociedad, así en el mundo. Bueno, para mí fue bonito, ¿no? Porque siempre he tenido ese bichito del tema ambiental en mí, entonces siempre trato de reciclar, de juntar botellas, hacer así una economía verde circular.
Entonces, cuando vi la publicación de la licenciada en sus estados, yo dije, de una aplico, y bueno, fue así. Entonces, Para eso sirven los estados de WhatsApp. entonces sí, yo seguí el curso, eso fue lo, quizás por el tema del trabajo, así el tiempo es difícil estar ahí en todas las clases, pero yo traté de estar, de asistir, y creo que en verdad esto sí vale aprovechar estos cursos porque son muy buenos, de alta calidad. Tuvimos ponentes de muchísimo conocimiento y cosas que casi no se ven en la universidad. Yo creo que el mayor desafío para mí fue el viaje, ¿no? Allá a Orellana, porque, o sea, casi no me dan permiso en el trabajo y a veces es complicado coordinar todo con las personas que están allá. A veces te dicen que sí te van a ayudar, pero a la hora de la hora es como que la gente no quiere hablar. En mi caso, la gente ya estaba asustada, estaba con miedo por el tema de esto, que están vacunando a las personas, por las bandas del narcotráfico que se dedican a lo que yo investigué, que es el delito ambiental del tráfico ilegal de vida silvestre en la Amazonía. Sobre todo yo me fui a Orellana, a Loreto, el Coca. Entonces ahí la gente no quería hablar, pese a que yo tenía el contacto, pese a que eran activistas ambientales, tenían miedo. Entonces lo que hice fue grabar así un poco a escondidas, solo audio, ya no pude grabar video ni entrevistas o conversar con ellos o hacer testimonios y cambiarles el nombre, grabarlos así de espaldas. Entonces fue ese un inconveniente. A la avenida igual, por el tema de la inseguridad que se vivía en ese tiempo allá y que se vive creo que ahora, también porque estas bandas se dedican a lo que es allá la minería ilegal, sobre todo en sectores cercanos a Payamino y también de la reserva del Yasuní. Entonces ahí hay la minería ilegal y por ese tema es que están allá las bandas extrayendo este mineral para financiarse, ¿no? Del oro, del cobre. Y asaltaron el bus, pues, y fue así complicado. Yo perdí mi celular, por suerte seguí también un curso y yo subí a la nube lo que podía. Eso fue lo difícil. Luego ya de recopilar toda la información, a mí me salieron como unas 60 hojas de verdad de contenido así, y tratar de sintetizar todo eso, de resumir para no perder información, porque yo creía que todo era importante así, ¿no? Pero es necesario categorizar porque las personas no leen mucho hoy en día. Aunque los que sí leen son los estudiantes, los que buscan información, sería más una fuente de consulta, de investigación. Y yo creo que hacer estos reportajes, o sea, quizás no es una pérdida de tiempo, porque al final, con que lo lean una o dos o tres personas y se llegue a ellos con información nueva, con un dato, ya es bastante y, o sea, se puede colaborar con la causa. Entonces, en la actividad del periodismo así, sí es complicado, o sea, hay que saber mucho, confirmar la información, buscar los datos, analizar, ver que esos datos sean más actuales. En mi caso, el tema de la policía ambiental fue, o sea, la organización, la institución que más me ayudó aquí para poder hacer una lista de las especies que más son traficadas. En este caso eran las aves como loros, papagayos, también los reptiles que, como los caimanes o los cocodrilos, que eran utilizados para, o sea, los narcotraficantes los tenían ahí para borrar la evidencia de los crímenes que cometían, a veces personas, manos, de las torturas y todo eso. Entonces ese tema sí es delicado y se está dando ahora, inclusive en Ecoavisa, en Teleamazonas salió esa noticia. Y de ahí las especies que también más se trafican o se comete este delito son con los loros, los papagayos, porque dicen que hablan o los tienen en las casas, inclusive tienen un valor comercial bastante alto. Y cabe destacar que el tráfico de vida silvestre es de las especies que más mueven, de los delitos ambientales que más mueven dinero en el mundo. Es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, según la Organización de Naciones Unidas. Entonces, es como que las bandas del narcotráfico se dedican al tráfico ilegal de vida silvestre, sobre todo con mariposas. Otra actividad es el tráfico de aletas de tiburón, que es bastante rentable. Y sobre todo el tema de las pumas, de los tigrillos, de estas especies silvestres que magnates las tienen como mascotas, así. Entonces, eso sería la verdad. Y bueno, yo agradecido también por el dinero que recibí, porque, o sea, es un apoyo al periodista, ¿no? Hoy en día que no hay muchas fuentes de empleo y quizá, no sé si haya un medio en Ecuador dedicado solo al periodismo ambiental, especializado, digital o tradicional. Yo creo que esto sería bueno, necesario, y sobre todo que las universidades también se vinculen así a esta temática. Y voy a retomar la última parte, ¿no? Que es precisamente el financiamiento, y con Sigrid, que nos pueda contar qué están buscando los donantes
de los periodistas para cubrir delitos ambientales o temas ambientales y ponerlos en escena. ¿Qué recomiendas a los futuros y periodistas colegas que están aquí? Bueno, primero debo aclarar, no soy donante. Internews no es una organización de financiamiento. En este marco nosotros trabajamos con un proyecto que es financiado por la agencia USAID, ¿no? En donde también están mis colegas aquí presentes de WCS, ¿no? Entonces, eso primero, ¿no? Creo que antes de hablar de financiamiento, Tania, quisiera tal vez también puntualizar un poco o complementar un poco la discusión del panel. Yo creo que para quienes están interesados y buscarían trabajar en periodismo ambiental, no solo es, o sea, si solo ponemos el tema de que tengo que buscar financiamiento para que la historia funcione, para poder hacer la investigación, tal vez estamos como con una mirada un poco de túnel, ¿no? Las historias tienen que apelar, ¿no es cierto? Las historias tienen que inspirar o tienen que apelar, tienen que conectar. Aquí creo que Gabriela Verde Soto ya se fue, pero ella hizo una historia que fue fenomenal porque ganó un premio internacional, o bueno, estuvo entre los nominados a un premio internacional que justo salió del programa Conservando Juntos sobre la economía paralela, ¿no?, de la minería ilegal, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son este tipo de narrativas que generan que la gente lea? Hay otra historia de Conservando Juntos que pudimos apoyar, de Isabel Alarcón, sobre el viaje del bagre, que es un pez emblemático de la Amazonía, que a través de ese viaje puede conectar qué es lo que está pasando en la Amazonía. Entonces, ¿a qué voy? Primero tienen que ser historias que conecten, bien investigadas, con rigurosidad y estándares obviamente periodísticos, pero tienen que conectar. Y una conexión que cada vez más los científicos están hablando es el tema de One Health, ¿no?, que es una salud. Porque a los seres humanos, al menos en este momento que estamos en esta época antropocéntrica, ¿no?, nos preocupa lo que nos pasa a nosotros, el ambiente en relación a lo que nos pasa, desastres naturales, el COVID, que es una enfermedad zoonótica, ¿no?, la pérdida de las especies, ¿qué significa para los seres humanos? Entonces, esta es una forma de generar narrativas que al final capturan más audiencia y que al final pueden dar más sostenibilidad al medio, ¿no? La otra cosa, tal vez solo sobre temas de financiamiento, es que y eso también hicimos en el marco de Conservando Juntos, el equipo de WCS Ecuador lo tiene, nosotros hacemos unos análisis de los ecosistemas informativos. No son análisis así simplemente de cómo la gente se comunica, sino en qué confía la gente, de dónde obtiene la información. Y ahí nos damos cuenta que estos medios locales, ¿no?, tienen mucha importancia, pero los medios locales que hablan sobre lo que la gente quiere saber sobre su localidad. Entonces, muchas veces el trabajo que los periodistas tienen que hacer es entender qué es lo que la audiencia pide, ¿no? Y ahí pueden tener mayor profundidad, digamos, en penetración, mayor audiencia, y que pueden finalmente tener posibilidades de financiamiento. Ahora, estos son, como escuché a la colega de Vorágine, o sea, tenemos que comenzar a fomentar una cultura de la información, la investigación periodística, el trabajo periodístico no puede ser ad hoc, no puede ser ad honorem, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comenzar a cultivar la idea de que la gente tiene que pagar por ese trabajo, porque si cerramos los ojos
¿no es cierto? O si ya no hay periodistas y solo hay tiktokeros, entonces, ¿cómo comenzamos a hacer una transformación? Entonces, el financiamiento interno es tan importante como el financiamiento externo. Y en el financiamiento externo, globalmente el oficio del periodismo y los medios están en crisis, y yo creo que, bueno, Marco puede comentarles un poco más de las estrategias que Utopia está tratando de llevar adelante, pero es entonces cómo lograr un financiamiento sostenible para estos periodistas y para estos medios. Hay varios becas, muchos periodistas ambientales trabajan en función de becas. Les invito otra vez a que vean la página de la Earth Journalist Network. Nosotros tenemos becas de todo tipo, para todo tipo de temas, pero no solamente son becas, que son becas competitivas. O sea, tienes que tener una buena idea, tienes que tener una idea muy clara de qué es lo que vas a investigar, cómo la vas a investigar. Nosotros hemos tenido experiencia de que hay investigaciones que dicen, bueno, me voy a ir por toda la Amazonía de Perú, y ponen un presupuesto muy bajo y después el periodista no lo puede desarrollar. Entonces también tienen que cultivar las herramientas de hacer un buen presupuesto, ¿no?, para poder tener una beca competitiva. Eso. Gracias, Sigrid. Sí, efectivamente, recordé cuando nosotros tuvimos un programa de cobertura de pesca ilegal en Galápagos que becamos a 5 estudiantes de USFQ en convenio con GECAI. GECAI becó a 5 profesionales. Y entre las propuestas, como era en Galápagos, tuvimos un estudiante que quería recorrer todas las islas, pero solamente teníamos una semana de estancia en Galápagos, y eso es prácticamente imposible. O sea, la logística requiere mínimo un mes. Sí, entonces hay que pensar siempre en la factibilidad de los temas, y de hecho algunos de nuestros becarios en este programa de cobertura de delitos ambientales tuvieron que postergar los viajes porque había lluvias intensas, la carretera se cerró, no podían viajar a las ciudades de destino, o cuando fueron, las fuentes ya no querían hablar, que un poco ya nos han comentado. Y por eso ahora quisiera que Marco, con su experiencia, nos cuente cuáles han sido las estrategias editoriales que les están funcionando desde el medio y también del proyecto de Visión Amazónica. Bueno, son cosas un poco distintas. A mí me hace mucha ilusión hablar, no sé si hay una tercera ronda, podríamos hablar de estrategias, pero sí quisiera compartir lo que fue Visión Amazónica, si les parece, porque fue un proyecto que generó mucha ilusión y que tuvo mucha pegada también, ¿no? Entonces eso, a partir precisamente de la planificación de una propuesta de un tema con valor agregado, finalmente se obtuvo el financiamiento de Internews, porque seguramente se trataba de un tema interesante, y sí que finalmente resultó así. Lo que se propuso y se realizó fue lo siguiente: fue convocar a periodistas locales en las 6 provincias amazónicas, y no solamente a periodistas, sino a comunicadores, a personas que estén interesadas en comunicar algo sobre delitos ambientales desde un punto de vista propositivo. Y bueno, se hizo la convocatoria y hubo 70 personas interesadas en participar para recibir unos talleres sobre periodismo de investigación, sobre periodismo ambiental, sobre seguridad, sobre uso de herramientas digitales, sobre reportería, sobre cómo planificar un tema.
Y bueno, finalmente se lanzó este proyecto, se lanzó el taller con la participación de 30 personas de las 6 provincias. Algunos eran, uno era, por ejemplo, un científico que no sabía cómo comunicar lo que veía. Le faltaba la experticia periodística, pero él tenía mucho que comunicar desde su experiencia científica. Y finalmente pudo hacerlo. Entonces, a lo largo de varias semanas se acordaron los horarios, se hizo esto de modo telemático, participaron especialistas también, no solamente las personas del Consorcio de Comunicación por la Sostenibilidad, que es la que sostiene lo que hace el sitio, la plataforma utopiaecuador.com, y entonces se contó con la participación de especialistas sobre, por ejemplo, delitos ambientales y una serie de aspectos que era importante que se conocieran durante estos talleres virtuales. A lo largo de esos talleres se fue incentivando la participación, la capacidad de propuesta de estas personas, y finalmente presentaron ellos sus propuestas y se escogieron 6 y se les dieron unas becas no tan fastuosas, era $800 para que ellos realizaran el reportaje que habían planificado. Una fase final de capacitación fue reunirlos ya solo a los 6 presencialmente y reforzar más sus conocimientos y ayudarles ya a delimitar el tema, algo que Tania ha dicho con claridad es sumamente importante. Entonces se delimitaron los temas. Por ejemplo, había el tema de un profesor que tenía unas iniciativas de cuidado ambiental y también fue tomado en cuenta. Fueron 6 temas muy importantes. Uno, por ejemplo, sobre la participación de las mujeres en la defensa de la naturaleza, otro sobre minería ilegal, otro sobre iniciativas de cuidado del medio ambiente. En fin, fueron 6 muy buenos temas y nosotros hicimos la mentoría de estas investigaciones y finalmente esos reportajes se produjeron y se publicaron y bueno, ha sido la base para que alguna otra organización diga, yo quiero hacer algo parecido que lo que hizo Visión Amazónica, en el sentido de, por ejemplo, reunir a periodistas hiperlocales y crear redes, porque ese era también uno de los objetivos, ¿no? Seguir tejiendo redes. Entonces ahí está lo importante de tomar en cuenta lo local, de tomar en cuenta la facilidad, el acceso que tiene una persona que está viviendo una realidad y que puede volverla una información relevante desde un punto de vista propositivo. Eso es posible encontrarlo, está en nuestro sitio www.utopiaecuador.com. Visión Amazónica también se puede googlear y ahí está ese proyecto que fue muy interesante y muy inspirador. En una siguiente ronda, si la hay, podría hablar un poco sobre los retos de lo que es financiar un sitio como Utopía Ecuador. Me encantaría tener un poquito más de tiempo, pero ya estamos con el tiempo encima y quiero dar la palabra a Diana y después a Freddy para que nos cuenten ellos qué implica publicar en medios de comunicación temas ambientales, ponerles en escena, ¿sí? ¿Cuáles han sido los enfoques que ustedes les han dado a estos temas y el mayor aprendizaje que han tenido de este programa? Diana.
Bueno, considero que debe existir primero un interés del medio de comunicación. Existen medios de comunicación que lamentablemente no se interesan por el periodismo ambiental o temas ambientales, entonces nosotros tenemos que colocarlos, como ya mencioné, dándole un giro para que así llame la atención a las personas y sobre todo genere un cambio de conciencia. Si se llega a 5 o 10 personas o las personas que tengan la oportunidad de ver nuestros productos, es un logro significativo, porque a partir de eso pueden seguir llegando a muchísimas más personas y haciendo un cambio de conciencia. Y considero que también es muy importante que se sigan formando estos proyectos, estas investigaciones, porque así no se va a dejar, bueno, de lado el tema ambiental, que es muy importante y sobre todo todos lo vivimos, todos somos parte de donde nos desarrollamos y es importante darle una visión nueva a estos temas. No contar historias lineales, siempre hay que contar para hacer un cambio a las personas. Y de este proyecto pues me llevo sobre todo, ha sido muy gratificante por poder conocer a personas que nos ayudan a seguir expandiendo nuestros conocimientos y sobre todo invito a que si nos interesa X o Y temática pues investiguemos de eso porque hay muchísima información, hay muchísimas oportunidades para nosotros como periodistas, investigadores, personas que les interesa este tema, una oportunidad para nosotros de hacer un cambio. Eso es todo. Gracias. Gracias, Diana. Entonces ahora vamos a cerrar con Freddy para que nos cuentes igual lecciones y quisiera que añadas también recomendaciones para los futuros periodistas, las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que es importante tener un pitch, ¿no? Saber cómo hablarle, a qué medio y de qué forma, eso es lo más importante. O sea, a mí la profesora de la universidad, Vanessa Duque, me decía siempre que quieras publicar algo, ve a qué medio más o menos, como dijo la compañera, le puede interesar, según su línea editorial, su tamaño y sobre todo el pitch, ¿no? Lo importante de publicar, de decir cómo el medio se va a beneficiar de nuestra publicación, que cumple con sus responsabilidades sociales, inclusive cumple con la ley de comunicación en temas culturales, ambientales. Sobre todo la gente lo ve como, no sé, alguien que cumple, ¿no?, con el trabajo periodístico de cierta forma. Y es consciente, es quizá un medio de comunicación responsable, entonces yo creo que cuando se habla con el editor del medio o el dueño es importante decirle esto y hacer así una lista. Bueno, a mí me sirvió gracias al trabajo que yo hice como periodista, tenía mis contactos, mis conocidos, yo les decía, mire, ayúdeme por este otro motivo, y yo les decía, tengo información buena, tengo información actual, esto le va a servir a su medio para que tenga más visitas en la página web, o sea, más visibilizado cuando los estudiantes les manden a consultar tal o cual tema. Entonces, el hecho de generar tráfico con redes sociales también es muy bueno. Y ahí el periodista, el comunicador, crea su marca personal, ¿no? Y se lo ve cómo hace su trabajo, la calidad, cómo investiga, cómo contrasta las fuentes. Y sobre todo creo que estos temas le ayudan hacia las personas en estos momentos, ya que como dijeron lo que nos afecta, ¿no?, la crisis climática, ambiental, cómo estamos perdiendo especies que eran, o sea, estaban en peligro de extinción y prácticamente se han extinguido hoy en día, ¿no? Entonces, estos temas sí hay que así abordarlos desde diferentes perspectivas. Yo creo que, como dijo la compañera, darle un enfoque nuevo, ver algo que sea novedoso, que llame la atención a la cultura de masas, porque, o sea, la gente, que es, como dijo la directora, qué es lo más importante de lo que se habla, ¿no? Qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente busca. Entonces, yo creo que lo más a mí que me sirvió esto es para conocernos sobre el tráfico ilegal de vida silvestre, cómo funciona, cómo opera esta mafia, qué hay detrás, sobre todo cómo se destruyen de forma irremediable los ecosistemas amazónicos, ¿no? Y cómo mueren las especies al ser traficadas, las tortugas, los pericos, ya que los cambian de ambiente. Inclusive vi un caso donde un lorito se había deprimido tanto por salir de su hábitat natural que a los 2 o 3 días de estar en una jaula murió, porque él mismo se quería matar, se sacaba las plumas, se golpeaba contra la jaula, así. Entonces es algo que sí impacta en la gente, no se llama a la conciencia esas historias. Y, o sea, ver más temas, investigar, sobre todo datos que hagan relación a la realidad que vivimos. Yo creo que también me sirvió mucho para conocer a un abogado ambiental que es muy bueno en el Ecuador, el cual nos dio las clases. Como dijo la compañera, se hacen contactos, de verdad, y tú te vas a las provincias, conoces a más periodistas, sabes la realidad de ahí.
Entonces yo creo que esto sí te aporta como periodista y es una experiencia más para ti, para contar, para saber cómo trabajar y hacer experiencia en tu camino, ¿no?